Las drogas son una sustancia que puede modificar el pensamiento, las sensaciones y las emociones del consumidor, llegando a tener la capacidad de cambiar el comportamiento y a la larga la forma de ser de los consumidores, ya sea positiva o negativamente. Las drogas se clasifican en tres tipos de drogas: las estimulantes, las depresoras y las alucinógenas o psicodélicas. Las drogas estimulantes son las que aumentan el gasto cardíaco, la tensión arterial, la frecuencia respiratoria y la sudoración. Por lo general, las personas que consumen este tipo de drogas pueden llegar a sufrir de anorexia, por lo cual llegan a perder peso. Cabe aclarar que las drogas se dividen en naturales y sintéticas. Las naturales son aquellas que provienen de derivaciones de plantas. Un ejemplo de esto es la cocaína o marihuana. Las sintéticas son las que no tienen nada que ver con el proceso natural. Estas son creadas por medio de un proceso químico. Después de este proceso químico se ponen en pastillas, polvos, papeles y diversas formas. Otro tipo de drogas son las drogas depresoras. Estas drogas se encargan de que el sistema nervioso vaya mucho más lento. Por último están las drogas alucinógenas o psicodélicas, que son sustancias que se encargan de modificar el estado, la conciencia o la percepción de ver las cosas. Incluso el sujeto puede llegar a tener alucinaciones. Para empezar, Colombia había iniciado en el mundo de las drogas desde antes de los años 60, siendo un país que cultivaba y construía marihuana desde los años 20, por lo cual no entró al mundo de las drogas como una víctima pasiva de la demanda norteamericana antes de los años 60 y 70. Los narcotraficantes eran muy activos en el negocio de las drogas, comercializándola en el interior del país. Algunos de los recursos recaudados por cada comercialización eran usados como un apoyo económico directo o indirecto para grupos insurgentes como las FARC y el ELN, también para grupos paramilitares como la ABC y de la delincuencia organizada como cárteles de las drogas y bandas criminales en Colombia. Las autoridades ya tenían noticias de la existencia de la marihuana desde 1925, lo mismo que de su consumo por parte de algunos marineros, estibadores y prostitutas en los puertos. Sin embargo, solo a partir de presión contra la marihuana y su legalización por parte de los Estados Unidos se tuvo un efecto similar en Colombia. Sin importar esto, las cosas por cultivo de drogas seguían siendo comunes en ciertas zonas del país, como había sucedido antes. A pesar de las restricciones penales, el negocio de las drogas seguía sin que estos importaran. Incluso el precio de esta había disminuido 10 centavos. En 1949, Mariano Ospina Pérez expidió otro decreto contra la marihuana, después de señalarla como una sustancia dañina y adictiva. Después de figuraron penas de 6 meses o 5 años de cárcel que podrían aumentar para aquellos que administraran marihuana a menores o adictivos. En 1939, el gobierno nacional emprendió una campaña en contra de las drogas. Un año después, en 1940, el gobierno señaló que la campaña con el uso de la marihuana, luego de señalarla como había tenido resultados satisfactorios. Sin embargo, la realidad era diferente en la retórica oficial, ya que las cosas seguían igual. En 1962, el Directorio Liberal Municipal de Mairao, en La Guajira, denuncia al alcalde de esa población por haber ordenado la libertad de su sindicato por tráfico de marihuana. El traficante fue capturado 3 días después por el DAS y se le encontró gran cantidad de marihuana. En 1964 se arrestaron a 14 funcionarios del gobierno por estar involucrados en la exportación de drogas a otros países. Gustavo Hitzig declaró que había al menos 50.000 consumidores de marihuana en el país. Debido a la alta violencia en el departamento, el gobernador de Caldas
le pidió al Ministerio de Guerra aumentar el personal de ejército. También pidió aumentar el de policías. En 1961, la gobernación de Caldas fue más lejos al empeñarse en una campaña contra la marihuana. De esto se hicieron capturas en el departamento. A finales de los años 60, la parte sur de Caldas se volvió una de las principales zonas de producción y narcotráfico del país. En estos últimos años se encontraron más cultivos de hierba en el país, siendo demasiada hierba la que se tomó por parte de las autoridades. Con el paso de los años se iban encontrando más y más cultivos de marihuana. Después de eso empezó el primer auge, llamado Bonanza Marimbera, cuando surgieron los primeros narcotraficantes de la década de los 70, en la primera parte de los 70, que se presentaban más en Medellín y en el centro del país. Estos fueron liquidados en guerras internas. Fue solo cuestión de tiempo para que estos fueran suplantados por una nueva generación más violenta, más activa y más emprendedora de lo que fueron ellos. De estas serían exponentes Pablo Escobar, Gustavo Gaviria, los hermanos Juan David, Jorge Luis y Fabio Ochoa Vázquez, entre otros más. A comienzos de los años 70 empezarían las exportaciones de cocaína desde Colombia hacia Estados Unidos, que en principio eran realizadas por contrabandistas de Antioquia, a los que se sumaron otros del Valle del Cauca. En 1974 comenzaron a conformarse los que serían los grandes carteles de los años 80 y 90, como el cartel de Medellín, en el cual estarían Pablo Escobar, Gonzalo Rodríguez Gacha y los hermanos Jorge Luis, Juan David y Fabio Ochoa, el cartel del Cali, el cartel del norte del Valle, el de Armenia Pereira, de Costa Caribe y el de Leticia. Se calculaba que las dos principales organizaciones, las cuales eran los carteles de Medellín y de Cali, controlaron durante los años 80 y 90 el 70% de la cocaína que salía de Colombia hacia Estados Unidos. A mediados de los años 90, la mayor parte de los capos fueron dados de baja o encarcelados por las autoridades colombianas con la cooperación de los Estados Unidos. Esta estrategia generó un primer cambio en la estructura de las OTD, que pasaron de ser grandes carteles a centralizarse como organizaciones más pequeñas y dispersas. A pesar de esto, durante esta etapa se registró un aumento considerable del cultivo de coca en Colombia. De hecho, desde la década de 1990, Colombia se convirtió en un producto importante de heroína, aunque la producción de Colombia era pequeña comparada con los de las grandes cultivadoras de opio y productos mundiales de heroína. Las organizaciones emergentes de los años 90 estaban mucho más fragmentadas y mantuvieron un perfil mucho más bajo que la de los carteles que les antecedieron. No tenían intereses políticos directos, sino que se limitaban a perseguir sus objetivos económicos. Con el tiempo, los narcotraficantes no solo han sobornado, chantajeado o presionado de forma violenta a los políticos colombianos, sino que ellos mismos han ingresado a la política. En la actualidad, el consumo de sustancias psicoactivas en el país es un problema crítico, no solo por el aumento sistemático que señalan los estudios disponibles, sino por sus características que lo hacen un asunto complejo, con serias repercusiones en la salud pública y en lo social. El consumo de drogas ilícitas está creciendo en el país, no solo porque más personas las consumen, sino porque el mercado de sustancias es cada vez más amplio y diverso. Esto es lo que se nos dice a través del trabajo del Observatorio de Drogas de Colombia, que también ha dicho que el país ha alcanzado progresos importantes en el desarrollo de estudios epidemiológicos periódicos, con metodologías estandarizadas internacionalmente y dirigidos a 3 poblaciones clave: población general de 12 a 65 años, población escolar y la población universitaria. Estas investigaciones han sido
lideradas por el Ministerio de Justicia y del Derecho, con el apoyo del Ministerio de Salud y Protección Social y de Educación Nacional. Si bien hay una reducción del cultivo de coca, la producción de cocaína parece no haberse visto afectada por ella. Incluso hay una desproporción evidente entre los inmensos esfuerzos a un costo altísimo que ha hecho la sociedad colombiana en conjunto para obtener resultados como la reducción interminente de la oferta y desarticulación sucesiva de OTD que han venido mutando. Si bien esto ha causado el desplazamiento de los cultivos ilícitos de droga, no ha causado su extinción, ya que la economía del narcotráfico ha crecido en forma paralela a la economía del país. Siendo por esta y otras razones, es difícil organizar un grupo político que no tenga elementos asociados al narcotráfico o las drogas, por lo cual parece que no se dejarán de ver casos asociados a estos temas durante un largo tiempo.